Quiero brindar un saludo especial para todos mis hermanos en este día maravilloso que nos ha regalado el Señor. Para invitarlos a la continuación del tema anterior, donde tuvimos la oportunidad de hablar que hemos nacido en plenitud después de la cruz. Y los invité para que tratáramos de entender el profundo significado de las últimas palabras de Cristo antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario. Y esa palabra fue: consumado es. Ese es el tema para hoy. Todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema para hoy es: consumado es. Hagamos una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amado Espíritu Santo, por favor, guíanos, instrúyenos y enséñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay dos versículos en la palabra de Dios que nos hablan sobre este acontecimiento. Uno está en Juan capítulo 19, versículo 30, donde la palabra de Dios dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El otro versículo lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 37, donde dice: y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y esto nos llama demasiado la atención. En esta versión de Reina Valera dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Muchos estudiosos de la Biblia, entre los cuales me incluyo, apuntamos a que este fuerte grito fueron las últimas palabras de Jesús, con las cuales Juan apuntó en su evangelio la palabra consumado es. Dos palabras que pronuncia el Señor en el último momento de su vida en la tierra. ¿Pero qué quiso decir con esta expresión? Fundamentalmente podríamos decir que dijo: misión cumplida. Este es el fin del viejo pacto de la ley. Este es el comienzo de la nueva creación de Dios. El fin del pecado. La introducción de una nueva vida, ya no en el Adán caído de antes de la cruz, sino en el postrer Adán, que es Cristo, que ha hecho de nosotros espíritus vivificantes. También puede interpretarse como salvación efectuada, rescate pagado. Y amados, en el momento de la muerte del Mesías, tú y yo tenemos que entender que el rescate del pueblo de Dios fue absolutamente completo. Fue una obra de liberación perfecta y definitiva, a la cual ninguno de nosotros puede añadirle absolutamente nada. La expresión consumado es una sola palabra en el griego, y nos sirve y nos enseña a entender que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, que Jesucristo es el único capaz de salvarnos una sola vez y para siempre, y hacer, por supuesto, de nosotros
hombres y mujeres, personas completas, plenas y perfectas en Él. Así dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando uno mira los evangelios, allí se nos presentan una serie de cuadros en la vida de Cristo. Los primeros son preciosos, pues nos hablan de una luz que llegó a Belén y que desde allí habría de alumbrar al mundo entero. En los mismos evangelios, unos 30 años después, este cuadro nos muestra a Jesús todopoderoso, dándole vista a los ciegos. Los cojos ahora podían caminar, un muerto resucitar. Lo vemos alimentando milagrosamente a multitudes. Y lo más importante, muchos pecadores encontraron en Él la esperanza al escuchar sus palabras. Pero hay un enorme cambio en los temas de los cuadros de la vida de Jesús, pues de pronto sucede algo inesperado. Entonces los colores brillantes de su historia al comienzo de los evangelios ahora se tiñen de un color oscuro, porque encontramos a Cristo sufriendo los horrores de una cruenta crucifixión. Lo vemos cargando una pesada cruz en la que más adelante en el Gólgota es colgado en medio de dos ladrones. Antes lo contemplamos como un hombre recibiendo una serie de insultos, de burlas, recibiendo latigazos despiadados en su espalda, puñetazos, escupitajos en su cara. Y ahora allí colgado del madero finalmente lo escuchamos gritar: consumado es. Fueron unas palabras pronunciadas con tanta intensidad que en alguna versión dicen que fue un grito, porque quería llamar la atención de todos los que estaban a su alrededor, porque Jesús quería que todos, y también hoy nosotros, escucháramos: consumado es. Y mientras aquellas personas que estaban alrededor de la cruz se preguntaban qué significarían esas palabras, dice la Biblia que Jesús, inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Para mí personalmente estas palabras significan mucho más que todas sus últimas palabras mientras estuvo con vida. Significan mucho más que el fin de una agonía infernal que acababa de experimentar. Consumado es son dos palabras que tuvieron significados diferentes, pero interesantes, que quiero invitarle a que consideremos en esta hora. En primer lugar, para sus discípulos, fueron un sinónimo de derrota. Sabemos que al menos uno de sus discípulos, Juan, estaba presente en la cruz. En Juan capítulo 19, el versículo 26 dice la palabra: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo.
Él lo vio durante el tiempo que estuvo colgado del madero y obviamente escuchó todas sus palabras y lo vio entregar su espíritu. Sin duda Juan era el que iba a llevar el reporte a los demás discípulos de lo que había pasado. Y podemos usar nuestra imaginación para darnos cuenta cuánta confusión, cuánto dolor tuvo que haber en ellos cuando Juan comenzó a relatarle a ellos, especialmente el versículo 30, que ya leímos y que dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Sin duda Juan no podía creer lo que acababa de presenciar. La idea de un Cristo muerto en manos de los enemigos suyos era algo que iba completamente en contra de todas las expectativas, por supuesto que no solamente de Juan, sino los demás discípulos. Por tanto, uno piensa cómo sería el estado de ánimo de aquellos discípulos que no vieron ni estuvieron presentes allí cuando Juan les cuenta cómo ocurrieron todos los hechos. Sin duda, no había nada de optimismo en ellos. Aquellos hombres que escucharon el reporte de Juan estaban sentados en silencio, con su cabeza y sus ojos fijos en el suelo, escuchando las palabras de Juan. Cuando él terminó de hablar, nadie se movió. Y uno puede imaginarse, por ejemplo, a Pedro sacudiendo la cabeza y diciendo: ¿y esto es todo? ¿Esto fue lo que ganamos con todo lo que hicimos? Con haberlo acompañado 3 años y medio, habiendo dejado nuestros hogares y nuestros trabajos, ¿todo para esto? Diría Pedro: creo que habría sido mejor haber seguido pescando que haber entrado en ese periodo de tiempo perdido, entre comillas, para ellos. Con toda seguridad, amados, Juan les bajó el ánimo a todos los discípulos allí reunidos. Y eso lo vemos en Lucas 24, del verso 13 al 21, que yo le invito a que leamos. Dice la palabra del Señor: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esto es algo tremendo porque uno nota en ellos una profunda amargura y desencanto. Era como si estuvieran diciendo, teníamos grandes sueños, grandes esperanzas, pero ahora todo se ha ido y ahora no tenemos absolutamente nada. Ya no hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, ya es demasiado tarde. Pues han pasado 3 días. Así que, amados, el consumado es, para sus discípulos, fueron palabras de derrota. Como si hubieran apostado todo a Jesús y simultáneamente lo hubieran perdido todo. Hagamos una consideración más en segundo lugar. Para los enemigos del Señor fueron palabras de rendimiento. En la Biblia uno descubre que cada paso en la vida de Jesús fue una lucha, una batalla a muerte contra Satanás. Satanás, por ejemplo, usted lo conoce, yo lo conozco, movió a Herodes para que matara a todos los bebés menores de 2 años en el reino de Judea, con el fin de que Jesús fuera asesinado. Luego lo vemos a sus 30 años iniciando su ministerio, y Satanás una vez más aparece en la escena para tentar a Jesús, retándolo a que se aventara de la cima del templo, porque sin duda alguna él dijo, ahí se muere y hasta ahí llega. Después de los 3 años, ahora es Pedro quien aparece en la escena, quien, lleno de Satanás, quiere estorbar la obra que Cristo va a hacer en la cruz del Calvario, tratando de impedirle. Y finalmente, en la última cena, es Satanás quien toma el control de Judas y lo insta a entregarlo, a venderlo, a traicionarlo, como evidentemente lo hizo. Esto, amados, es una enseñanza práctica para nuestras vidas. Porque además de todo eso, sumémosle el odio de la multitud que Cristo sanó y alimentó, gritando en el pretorio romano, ¡crucifícale! Toda aquella gente que vio sus milagros, ahora se había vuelto también en contra del Divino Maestro. Sin embargo, amado, la Escritura también nos aclara lo que la cruz representó para todos los enemigos de Cristo. En 1 Corintios, vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 2, verso 7 y 8. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Todo esto lo que nos muestra es que Satanás saboreó el triunfo en la cruz de Cristo. Creyó que había destruido por completo el plan de Dios para salvar al hombre. Allí se juntaron la traición de los judíos, quienes clamaron para ser enviado a la cruz, y la traición del Imperio Romano, que obviamente fueron ellos y fueron los soldados romanos quienes lo clavaron físicamente
en el madero. Pero sin duda alguna el que se tomó todo el crédito por esto y por la muerte de Cristo fue Satanás, que estaba convencido de que había crucificado al Señor de gloria. Literalmente se estaba cumpliendo la profecía de 3:15 que tú y yo conocemos, donde la palabra dice que la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal, o sea, en el talón. Pero cuando Jesús gritó que todo estaba consumado, ellos pensaron que había dicho que cualquier otro sufrimiento ya sería en vano. Y Satanás estaba convencido de que era el triunfador. Pensó que había derrotado al Señor, pensó que el plan de Cristo había fracasado y que sus planes prevalecerían sobre los de Cristo. Pero este gozo solo le duraría unas pocas horas. El desengaño fue una terrible pesadilla con el cual Satanás no contaba. Pero también entendemos que para el Dios del cielo, el Padre, fueron palabras de cumplimiento. Ves tal vez en el versículo 23, 28, 36, hay una frase interesante que dice, para que la escritura se cumpliese, para que se cumpliesen las escrituras, lo que estaba escrito. Así que tanto las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido. Todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento en relación con la vida, los sufrimientos de Cristo, se estaban cumpliendo de manera perfecta. Como nunca antes, ahora las exigencias de un Dios 3 veces santo estaban siendo expiadas por la muerte de Jesús en la cruz. Nadie, ningún solo hombre pudo jamás cumplir absolutamente toda la ley. Todos los hombres habían fracasado. Jesús fue el único que llevó una vida plenamente recta ante los ojos de Dios. La paga del pecado entonces con su muerte había sido cumplida por completo. La etiqueta del precio del pecado, tú y yo sabemos que es la muerte. Pero la muerte de Cristo tuvo un pago total. Era imposible que se hubiera podido cumplir de otra manera. Consumado significa que no se puede hacer más, que no se necesita nada más, que la salvación ahora está completamente asegurada. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, donde la palabra de Dios dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Durante cientos de años, en la historia del Antiguo Testamento, ríos de sangre habían corrido sobre el altar de Dios. Sin embargo, el precio por el pecado nunca se había pagado. La obra de los sacerdotes, como dice el libro de Hebreos, había sido imperfecta. Cada día que pasaba se traían nuevos pecados y con él nuevas demandas de sangre, es decir, nuevos sacrificios. Pero la Biblia nos enseña que los miles de sacrificios de animales jamás pudieron hacer libre al hombre del poder del pecado. Nuestro Señor solo lo pudo hacer. Un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Lo que implica que el Señor Jesús no dejó nada inconcluso. Nada iba a impedir que culminara su gran obra por el sacrificio de los pecados de todos los hombres.
porque no hay nada que pueda detener su mano. Todo lo que Dios se propone, lo hace y lo termina por completo. Él ofrece salvación como una obra totalmente terminada para ti y para mí, y no queda nada que tú y yo podamos hacer para agregarle o para que usted y yo hagamos o obremos. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significan esas dos palabras para los hombres y las mujeres de hoy en el siglo XXI, a pocos años del retorno de Cristo? Y obvio que para el creyente en Cristo, es decir, para ti y para mí, significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente segura. Cristo lo hizo absolutamente todo. Muchos creen que la muerte de Jesús en el Calvario hizo posible la salvación de los pecadores. Pero decir eso es restarle toda su virtud y minimizar la obra de Cristo. Decir eso es decir entonces que en la cruz nadie había sido realmente salvo. Es decir, que nadie había comprado la salvación para ninguno. Es decir, que solo consiguió la posibilidad de que algunos pudieran serlo. Pero la Biblia nos enseña claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como la sangre de Cristo fue derramada, entonces en la cruz Cristo compró todo lo que todos los pecadores necesitan para ser salvos. Cristo compró efectivamente en la cruz a los que son suyos. Cristo dijo: mi vida pongo por las ovejas. Él vino a morir por su pueblo. Vino a morir por los que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Vino a morir por su iglesia. Vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en la tierra era el conocimiento y el entendimiento de estas verdades maravillosas que tú y yo hoy escudriñamos con tanta libertad, con tanto amor, con tanto gozo. Y las maravillosas noticias de la cruz son que Cristo tuvo éxito absoluto en lo que se propuso hacer. Así que todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, en las palabras consumado es al final de su vida, podemos estar completamente seguros de la garantía de nuestra salvación. Entender que no la podemos perder, porque todo lo hizo el Señor. Tú y yo solamente recibimos la salvación como un regalo, como un don de Dios, pero todo depende de Él. Por eso toda la gloria, la honra, la alabanza es únicamente para Él. Tú y yo no estamos tratando de ser salvos, ya somos salvos. Todo ha sido pagado para ti y para mí. Y todo se ha cumplido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos cristianos que dicen haber creído en Jesucristo como su Salvador pasan sin embargo los días preocupados por si Dios verdaderamente los ha aceptado o los ha recibido o no. No están seguros de que son salvos y tratan de añadirle a esa salvación sus propias obras, ayunos religiosos, largas oraciones, penitencias y cosas que para nada ni aumentan ni disminuyen la perfecta obra que el Señor ya hizo hace 2000 años en la cruz por ti y por mí. Muchos nunca están seguros de su relación con Dios. Viven atrapados en el desánimo, en el desaliento y en el fracaso que producen las tentaciones en la vida del hombre. Y se olvidan que es por medio de Cristo que han sido hechos por Dios aceptos en el amado.
Amados, consumado es significa nuestra aceptación completa de parte de Dios. Yo soy acepto no por lo que hago ni por mis obras, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Igualmente se aplica ese principio a tu vida. Esas palabras entonces de Cristo nos deben animar a continuar nuestro peregrinar en esta vida, a querer crecer más y más en la sabiduría y el entendimiento del plan de Dios, quien no escatimó el darnos a su Hijo, y en quien tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que con Él todas las cosas nos son dadas, nos son suplidas, sin que nos haga falta cosa alguna. Así que, hermanos, yo quiero invitarte esta noche a que vivas recordando a cada instante que tú y yo estamos completos, estamos perfectos, estamos reinando en vida, paz, gozo y libertad. Es decir, estamos reinando en plenitud. Que sea esa nuestra experiencia diaria. Y entonces entenderemos verdaderamente lo que significa ser bienaventurados, es decir, ser dichosos, aún en medio de una multitud de personas que no temen a Dios, aún en medio de los más terribles pecados y vejámenes que vemos ante nuestros ojos cumpliéndose cada día. Tú y yo, en Cristo, somos más que vencedores. Y lo repito, estamos completos, estamos perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu obra perfecta, y gracias por revelarte a nuestras vidas en la persona de tu amado Hijo. Gracias por habernos traído en Él a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Y gracias, amado Dios, porque hoy estamos seguros de nuestra salvación y de la vida eterna. Amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Y desde ahora los invito para el próximo tema. Un tema que he llamado el conocimiento infinito de Dios en mí. Que espero que sea de bendición para todos ustedes. Que mi Señor les continúe bendiciendo ricamente. Y muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.